A la paz del Señor sea con todos. Gracias por permitirme, pastor, este privilegio de poder, no sé, tener el deseo simplemente de hacer un poco de bien. Ese es el tema central para traer un cachico pensamiento del Señor. Me siento feliz con dirigirme a la iglesia de Pan Bendito. Pues la verdad es que la conozco hace muchos años. Y yo sé que es una iglesia que le gusta, que le agrada la palabra del Señor, que se encanta con la palabra, se goza con ella. Y es una dicha encontrar una iglesia que ame la palabra del Señor. Yo tengo una porción en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4. Tengo un cacho de pensamiento del Señor y lo voy a transmitir con el amor de Cristo, deseando de que haga bien a vuestra vida, en el nombre del Señor Jesús. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Yo simplemente tengo un cacho de pensamiento de esa porción de la palabra. Es muy sencillo. Me paro en el último versículo que he leído. Él es el alfa y la omega, el principio, el fin, el último, el primero, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. En estas palabras el Señor me ha parado a pensar un poco y a ver esas 3 frases que dice el que es, ahora, presente, el que era, pasado, el que ha de venir, futuro, y dice el Todopoderoso. La palabra del Señor es una palabra del Señor que bueno, tiene 10.000 profundidades. Yo cojo un poquito, un vasito pequeñico y saco una mejica de agua, que me hace bien. Pero vamos a hablar de esas 3 frases. Y no vamos a ver a la que dice el que era, pasado. ¿Cómo se reveló el Señor en el Viejo Testamento a los santos hombres y santas mujeres que fueron fieles al Señor? De una manera muy fácil. Lo hacía sencillo. Estando Abraham en su tienda, vino el Señor y 2 personas más con él. Y por cierto, el Abraham los recibió y los atendió y les dio de comer y todo esto. Entonces, el Señor le da la promesa: el año que viene abrazará un hijo tu mujer. Ella se echó a reír porque estaba por allí en la tienda y lo escuchó, porque ella era mayor, tenía 90 años. Y el hermano Abraham 99. Y entonces se le queda mirando el Señor a esa risa y dice: bueno, le pondrás Isaac, que quiere decir risa. Y al año nació el hermano Isaac. Pero cuando se va a ir, los 2 ángeles se van hacia Sodoma y Gomorra para destruirlo, dice el Señor, la manifestación del Señor Jesús, dice: ¿cómo voy a ir y no voy a revelar a mi siervo los planes que tengo? Dice la Biblia: y no hará nada al Señor sin revelar sus planes a sus profetas. La intimidad con el hombre siempre ha sido algo entrañable en Dios. Es como si Dios necesitara al hombre para hablar con él. No lo hizo por hacerlo. No lo creó, no lo formó del polvo de la tierra, Adán, por formarlo y dejarlo allí en el huerto. Había un plan. El plan, desde luego, era la salvación del mundo.
por medio de Jesucristo, cuando le dice a la serpiente que de la simiente de la mujer nacerá uno que le pisará la cabeza y tú le morderás en el carcañal. Hablaba de la cruz de Cristo, donde nos salvó. Pero yo voy a Dios, al Señor. Qué fácil era hablar con el hombre. Qué grandeza tenía el hombre. No lo sé. Pero llega un momento que Abraham empieza a pedir 50, 40, 30, 10. Dice, aunque soy polvo y ceniza. El origen del hombre es la fragilidad, porque fue hecho del polvo. El final del hombre es un poco de ceniza. Después que muere, queda un poco de ceniza al final. Pero el Señor se pone en el medio de las dos partes del ser humano, la fragilidad y la muerte. Y yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La prolongación de la vida hacia la eternidad. He aquí os doy potestad y hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. La fragilidad la convierte en fuerza. Cuando San Pablo está viviendo aquellas tribulaciones que vivía y dice, he rogado 3 veces que me quite este problema que tengo, todas las tribulaciones, que eran muchas, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La fragilidad del hombre es el beneficio del hombre para que la gloria del Dios vivo en el hombre se implante y el hombre tenga que dar la gloria por saber el origen de su fragilidad, el futuro que le espera, que lo cambie a Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos que estar enamorados de Jesucristo, porque nos ha dado demasiadas cosas. No solamente el perdón, la limpieza, el cambio, sino que también nos ha dado la gracia de su naturaleza en las entrañas, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas según su santo conocimiento y su poder. Y si nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina por medio de las grandísimas promesas de su palabra. También Pedro en la primera carta dice, renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué ha hecho esa palabra que Cristo ha traído y que en el capítulo 14 de Juan dice, las palabras que yo os hablo no son mías, sino del Padre que me envió? El que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos y haremos una morada con él. ¡Qué ganas, qué ansias tiene Dios de venir a morar con los mortales! A revelar su gloria, a hablar con ellos, a caminar y andar con nosotros. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, según su santo conocimiento. Son palabras que están en la palabra del Señor y es una realidad. Pero yo me voy a esa frase, yo soy el que era, dicen el que es y el que era. Si vemos el recorrido de Abraham hasta ese momento que está orando y ya le dice, si hubiera 10 no haría nada, pero solamente había uno, el hermano Lot, que abrumaba de los inicuos. Y cuando llega ese momento de los ángeles, él está en la puerta y no creía todavía no sabía que eran ángeles, y los metió en su casa. Y cuando vinieron los hombres con esos pensamientos tan crueles, con esa iniquidad tan aberrante, entonces ellos se rebelan, tranquilo, porque él hizo lo que ya sabéis que conocéis las Escrituras, no hace falta hablar, y los quedó ciegos, los ángeles, a toda aquella, vámonos porque vamos a destruir todas estas ciudades. Y Dios le pide que se dejen en una ciudad que estaba no lejos, un pequeñito pueblo. Y los ángeles accedieron. Pero la mujer de Lot, cuando estaba retirada a un trozo, se giró, le llamó la atención. Algo había que se convirtió en una estatua de sal por aquel fuego que cayó. Cuando estuve con los hermanos por allí, por Israel, nos llevaron al valle de Sodoma y Gomorra.
Aún de lejos se huele el azufre todavía. Camiones, maquinaria pesada para hacer del azufre que hay allí en aquel valle. Está achicharrado. Válgame Dios, qué poder tiene Dios en contra, lo dicen los ángeles. El clamor ha subido delante de vosotros para vuestra destrucción. Las palabras ya no eran hechos, sino eran palabras. Dice el Señor que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué poder tienen nuestras palabras? Que por la palabra puedo ser justificado. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y así sucesivamente el Señor se iba revelando a la gente. Con el hermano David tuvo una entrañable, una relación con él, y le dio esos salmos tan potentes como el 35, como el 22, como el 23, yo qué sé, un montón de salmos, ese arrepentimiento del Salmo 51, ese Salmo 7, que hay una frase, hay un texto de David que le dice a Dios: júzgame, oh Dios, conforme a mi justicia y a mi integridad. ¿Cómo andaría David delante de Dios? ¿Qué relación tendría con Dios? Hay una relación que yo le llamo horizontal. Es la comunión cuando vamos a una iglesia, a una capilla, nos saludamos, nos vemos. Es una relación horizontal. Nos miramos al rostro, sentimos alegría. Eso es bueno. Es parte del amor cristiano en nuestro corazón. Y luego predican, luego cantan, luego se ora, luego se predica, y hay un culto llenos, satisfechos, el alma, el corazón. Pero luego hay una relación vertical. Para que la horizontalidad tenga gloria, tenemos que tener una relación con el cielo. Os recuerdo una palabra que dice el Señor a Satanás en el capítulo 1 de Job. ¿Has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra? Claro, le das de todo, pero quítale todo y te blasfema en tu presencia. La consideración de Satanás era el trato que tiene con la gente. Él sabe que la gente quiere tener riquezas. Y cuando no tiene riquezas se enfada un poco, mucho contra Dios y le echa la culpa de todo. Pero Dios tiene otra consideración, Dios que conoce lo de dentro. Ahí lo tienes, pero cuida con su vida. Y no fue un pequeño problema, no. 10 hijos, todo, y quedó a la ruina sin nada. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Luego viene la enfermedad, la sarna maligna, toda la piel y dermis y epidermis destruidas. Sentado allí en un montón de ceniza, rapada la cabeza, quemado por dentro los sentimientos rotos y por fuera también. Y con todo esto no atribuyó ningún despropósito alguno de Dios con él. Pero hay una frase en la boca de Dios que me encanta. ¿Has considerado a mí? Yo cuando hablo de mis hijos, es una palabra de propiedad. Es mío. Hablo de mi Abraham, de mi David, de mi Juan, de mi Aarón, de mi Daniel, de mi Raquel, de mi Josué. Es que tengo 7, 6 varones y una varona. Hablo con propiedad. Dios hablaba con propiedad de Job. Le pertenecía a Dios y no al diablo. Pertenecía al cielo, no a la tierra. No era una vida horizontal, de tener solo riquezas, sino tenía una vida vertical con Dios. De tal manera que cuando se pasan los 37 capítulos primeros, en el 38 no baja un ángel. No. Baja el Señor en persona, en un torbellino. Ciñe como varón tus lomos. Yo te pregunto y tú me contestas, hombre. ¿Qué relación Dios con el hombre? ¿Cómo le agrada estar con nosotros, hermanos? Yo no quiero sentir la presencia, yo quiero permanecer en la presencia y que la presencia se permanezca en mí, fusionarme con Dios. El que se une a una ramera es pero el que se une al Señor, un espíritu, es con el Señor. Nuestra verticalidad,
es muy importante. Y después de esos capítulos que empieza a hablar, que no quiero... En el 42 hay una revelación de Job con Dios. De oídas te había oído, mas ahora que mis ojos te ven, me aborrezco a mí mismo en polvo y ceniza. Otra vez la misma palabra de Abraham. Polvo, ceniza. Fragilidad, futuro. Ceniza. Pero en medio está Dios. Y todo lo cambia. La enfermedad no puede con él. La desgracia de los hijos muertos no pueden derribarle de la confianza y de la fe. Está de pie delante del Señor, con dolor destrozado por dentro, sí, pero vive Dios. Allá en los rincones secretos de la existencia de Job había una semilla eterna, una administración secreta de Dios. Y Job le dice: hablaba cosas demasiado maravillosas para mí que no entendía. Se declara que era un maestro sin comprender lo que enseñaba. Ahora entiendo y comprendo que no hay pensamiento que de ti se esconda. Me aborrezco a mí mismo, yo soy el único tropiezo para mí mismo, yo ya está, no hay nadie más. Y cuando vienen los tres, ora por ellos, les bendice el Señor, y a él le dio el doble de lo que tenía antes. La relación con Dios y Dios con el hombre multiplica todo lo que tiene antes de lo que tenía. Más, el doble. Dios va a multiplicar el doble en estos días, en estos tiempos a la iglesia, a los siervos. El doble de gloria, el doble de palabra, el doble de riquezas. Porque os recuerdo una palabra que está por ahí, por la Biblia, por el Viejo Testamento, cuando el hermano... El profeta Eliseo va a Damasco. Damasco era enemigo de Israel. Y Hazael, que es íntimo del rey, que es el que está con él, para estar con él, cuidándole y demás, dice: mi rey, ¿sabes quién está en la ciudad? ¿Quién? El varón de Dios. No le llama Eliseo, le llama varón de Dios. Mira, coge 40 camellos, hermanos. Llénalo de toda clase de suerte de cosas y llévale el presente. Válgame el Señor. Para pedirle una palabra acerca de su salud, si va a salir de la enfermedad o no. Hasta los inconversos, los enemigos, dependían del valor que tenía el hombre de Dios cuando está verticalmente en relación con el cielo y tiene una palabra de Dios. 18 de Jeremías: y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo. Eran los recipientes de la revelación divina para mostrarles lo que Dios quería de ellos, o lo que Dios quería de una nación, o lo que Dios quería de una casa. ¿Qué potencia tiene la persona fiel que mira al cielo y depende del cielo? Camina en la tierra, pero su corazón está allí. Dice Jesucristo: donde esté vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Mi corazón no puede estar en ninguna parte, nada más que en Jesucristo. Es verdad, tengo los hijos, son la luz de mis ojos. Pero yo oí una vez en un cielo una palabra que me llenó el alma. Dice: la verdad es que mi compañera es la luz de mis ojos, pero mis ojos los doy por Cristo. ¡Qué bonito! Cuando alguien pone a Jesucristo en primer lugar en su vida. Es mi tesoro, es la elegancia de mi persona, la fragancia de mi alma. El pan tierno que llena el corazón y me abre la mente. Es verdad, frágil, sí. Futuro, no, ya no frágil, ya no futuro. Soy transportado, nos ha hecho sacerdotes y reyes para Dios su Padre. Ahí te ve. Nos ha dado elegancia, fragancia y dignidad jamás soñada. No es ser un predicador, un pastor, un responsable, que es precioso. Ser presidente, que también es precioso.
pero más precioso es ser hijo del Padre, hermano de Cristo. Más precioso es tener esa dignidad, esa gracia que nos dio de ser hechos hijos de Dios. Capítulo 8 de Romanos, Pablo dice, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, herederos y coherederos con Cristo. Gloria tenga Dios. ¿Cuánto nos ha dado el cielo a través de esa muerte de Cristo? Capítulo 2, versículo 6 de los Efesios. Con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. En la omnisciencia Dios Padre nos elevó con Él cuando Él lo levantó de los muertos. En el capítulo 4 de Efesios dice, el que subió primeramente bajó a las partes más bajas de la tierra, para luego subir por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Pues cuando Él subía la iglesia con Él, en la omnisciencia del Dios Padre. El cielo nos quiere mucho. De tal manera amó Dios, que dio a su Hijo, pero de tal manera amó Cristo a la iglesia, que se entregó por ella, para presentársela delante de Él, sin arruga y sin mancha. Arruga vejez, y sin mancha, purificada, santificada. Hebreos 10:10, en esa ofrenda del cuerpo de Cristo clavado en la cruz, nos santificó. Versículo 14, y nos hizo perfectos, santificados para siempre. Bendita sea su gracia y su nombre. Entonces, nos reconcilia y nos hace sus hijos, nos resucita con Cristo en su omnisciencia, ya nos tiene allí y se alegra. Somos la alegría de su corazón. Porque en el capítulo 1 de los Efesios, versículo 3, ahí vemos la generosidad del Padre. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, que nos bendijo. Estamos en el pasado, en el pasado ya lo hizo, antes de la fundación del mundo, dice. Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¡Viva la generosidad de Dios, Padrecico! Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos adoptado por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nacimos de un deseo del Padre, quería tenernos, quería estar con nosotros, jugar con nosotros, ¿no? Revelarse en nuestra vida, sentir la paternidad del Padre en las entrañas, como manta paduana que quita el frío de los temores y de los miedos y de los recelos, y llena el alma de la paz misteriosa y santa del Dios Padre y de Cristo en nuestro corazón. ¿Qué pasó con Job, hermanos? Que lo glorificó, que le dio el doble de lo que tenía antes. ¿Qué hizo Job? Ser el ejemplo de los ángeles, enseñarles a los ángeles cómo hay que ser fiel, porque a los ángeles no les duele la rodilla, ni tienen enfermedades de ninguna clase. Pero cuando los ángeles vieron a Dios hablar con Satanás de Job, y luego, ¿os creéis que los ángeles no ven? Cuando estaba Jesús en el pesebre bajaron las huestes celestiales. Claro, es que era Jesucristo. Pero en todo el Viejo Testamento los ángeles siempre se manifestaron. Cuando, por ejemplo, Daniel está en el foso de los leones, envió su ángel y tapó la boca de los leones y no me han tocado. Oh, mi rey. Porque si yo he hallado inocente ante él y ante ti. Cuando eres inocente ante el cielo, tienes algo especial del cielo contigo. Cuando eres ejemplo a los ángeles para enseñarles qué es estar convertido. Me duelen las entrañas, he perdido 10 hijos, me he quedado en la ruina. Aún la mujer se desconvierte, maldice a tu Dios y muérete. Con todo eso no atribuyó ningún despropósito alguno. Es verdad que lo que estaba enseñando no lo entendía del todo, y luego se lo dice a Dios en el 42. Pero cuando lo ve, ahora me convierto, ahora en polvo y ceniza, Dios mío, oh por Dios, descubre la fragilidad, el origen y el futuro, pero Dios lo cambia todo. Nos da un futuro de gloria, nos da una dignidad jamás soñada, nos da un lugar en el reino jamás pensado. Dice San Pablo,
El que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas juntamente con él? En el capítulo 12, 32, me parece que es de Lucas, si no, pues está cerca. Dice Jesucristo, no temáis, manada pequeña, que a vuestro Padre le ha placido daros el reino. O te ve el Padre. ¿Qué es más importante, hermano mío? ¿Tu casa o tus hijos? Los hijos son más importantes, hombre. Nos ve tan importantes el Padre que nos da su reino. Ole la elegancia de su generosidad. Porque claro, en el Gálatas 3:27, el que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. 4:19, hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Se forma por dentro y nos reviste por fuera, como el arca del pacto. Era de madera de acacia, pero por dentro oro y por fuera oro, no se veía la madera. Nuestra bajeza la cubre Cristo. Oh, y no la ve el Padre, y nos ve y nos adopta por medio de Cristo, hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Antes de la fundación del mundo, somos el motivo de la fundación del mundo. Porque por nosotros lo hizo para crear la habitación del tiempo donde apareciera la iglesia del Señor, la cual es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, Efesios capítulo 1. Entonces, en todas las creaciones que Cristo ha creado, como creador, ha dejado parte de su dignidad, pero en la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Subió por encima de todos los cielos Cristo y con él subió la iglesia en Efesios 2:6. Y dice en el 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estamos mezclando en este momento el pasado, el presente y el futuro. El futuro de la iglesia es glorioso, jamás soñado. Y le dice a Juan, le muestra en el Apocalipsis, cielo nuevo, tierra nueva. Y dice una frase, Juan, que a mí me llena, y vi que en aquella tierra no había mar. Esta tierra, dice Pedro, que vive por el agua, la vida de esta tierra es el agua. Pero aquella tierra nueva no tiene mar, no tiene agua, es otra vida diferente. Porque allí no está la habitación del tiempo, es la eternidad. Y aquí sí. Hermanos amados, abramos la mente al futuro, abramos la mente a Jesucristo que está en nuestro corazón. Tenemos un pasado en Cristo, un encuentro cuando nacimos de nuevo, un traslado de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo, una sangre que nos ha limpiado y santificado nuestra vida, una palabra que nos hace renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia inmarcesible, incorruptible, eterna en los cielos, guardada para nosotros que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar dicha herencia. Entonces, si tengo a Cristo, mi pasado malo ya se fue, borró. Me ha trasladado a un reino de amor. Y mi futuro es de un futuro de gloria. El cuerpo de la humillación nuestra será semejante al cuerpo de la gloria suya, dice la palabra del Señor. Entonces, con tanta gloria que tenemos en Cristo, ¿hasta dónde tenemos que ser fieles? Pues como fueron fieles los discípulos del siglo I. Unos se los comieron los perros de Nerón, otros los leones, otros clavados en cruces, pero vive Dios, allí estaba. Leí una vez un testimonio que decía que en los días de allá de la historia pasada, del siglo I, cuando estaban en las catacumbas por allí escondidos, cogieron unos cuantos cristianos para que se los comieran los leones, pero el centurión apartó una cristiana para que estará como esclava de su compañera, de su esposa. Tenía un hijo y claro, les hablaba, cuando no estaba el centurión, les hablaba a la cristiana de Dios, de Jesucristo, y se convirtió su compañera y se convirtió el hijo. Y cuando tenía 18 años, en un momento de la vida de la mamá de este niño, murió, se fue al cielo porque se hizo cristiana.
Por amor a su mujer, el centurión no dijo nada de la criada, simplemente la despidió. Pero fueron a las catacumbas a buscar. ¿Y a quién cogieron? Al hijo del centurión. Le dijeron, está tu hijo entre los cristianos. Y estaba en una jaula metido con donde los iban a sacar para destruirlos. Y le dijo su padre, pues, rogándole, da un puñado de granos a los dioses de Roma. Dice, papá, nunca te he desobedecido, pero esta vez no puedo obedecerte, no puedo negar a Cristo. Lo llevaron cerca de un león que estaba hambriento y pegó un trompazo contra la reja, pero ni se inmutó. Total que salieron y lo sacaron a la arena y allí fue devorados por los leones. Pero antes de morir, buscó entre las gradas donde se sentaba su padre y le gritó desde la arena del circo romano, Padre, hoy estaré con madre y veré a Cristo. Y vinieron los leones y los mataron. ¿Qué poder hay en nuestra vida cuando ante tantas necesidades, tribulaciones, enfermedades, problemas que vienen muy gordos? ¿Qué pasa? En casa del cerrajero entró la serpiente un día y la insensata mordía en una lima de acero. Y le dijo la lima, el mal necia es para ti, porque nada más has que dar coces contra el aguijón. La iglesia es el acero, y aunque venga la serpiente y el problema y pique, se rompe la lengua. Dijo Jesucristo a los 70 que habían venido con gozo, y aquí os doy potestad y hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cielo y tierra pasará, pero las palabras de Cristo permanecen para siempre. Nada os dañará. Luego entonces el poder que hay en la iglesia. Dice el hermano San Pablo por los Efesios, y por ahí dice, hay más poder en nuestra vida del que llegamos a entender con la mente, con el conocimiento, mucho más poder. Cuando está orando por los Efesios en el capítulo 1, ruega para que Dios le dé espíritu de conocimiento y de revelación, para que conozcan tres cosas: la esperanza que os ha llamado, la herencia en los santos y la supereminente grandeza de su poder según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo levantándole de los muertos, la cual opera en vosotros. La operación del poder de la fuerza del Padre opera en el creyente, en el cristiano. ¿Qué clase de operación? Dice la palabra, en la operación del poder de su fuerza. La fuerza no puede usarla porque si no, pues a lo mejor se destruiría el universo. Lo dosifica en poder, y es tan grande su poder que también lo dosifica en operación. Y esa operación en nuestra vida, hermanos, oh, por favor, con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Hermanos amados, siervos de Dios, iglesia de pan bendito. Pan bendito. Algunas veces lo he dicho, estando en la iglesia, predicando por allí, en los años pasados. Pan bendito. ¡Oh, qué nombre más bonito! Es que tenéis el pan de la palabra, el pan del llamado, el pan de la gracia, el pan del que Cristo es quien nos reviste. Estamos revestidos de Él mismo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Él se manifieste, seremos manifestados con Él en gloria. Por eso, hermanos, merece la pena vivir verticalmente con Dios, en testimonio a los ojos de Dios, que podamos decir como David, júzgame, oh Dios, conforme a mi justicia y a mi integridad. Se ponía delante de Dios. ¿Cómo andaría? ¿De qué forma trazaría la justicia y la integridad de su corazón? Nosotros tenemos que vivir una vida delante de Dios. Dice en el libro de Daniel, en el capítulo 4, por ahí un versículo escondido, que el final del texto dice, el cielo gobierna. No te olvides nunca, el cielo gobierna. Y nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo. Por eso, hermanos, nosotros que tenemos a Cristo, que es el alfa y la omega, son las dos letras del abecedario griego, la primera y la última. Entre las dos está todo el idioma, todas las otras palabras. Él es el primero y Él es el último. Es el principio y es el fin. Es todo. Es el que es ahora
Yo estoy ahora contigo, Juan, en la isla de Patmos. Pero el que ha de venir y le enseña cosas de lo que pasará. Pero también el que era, el que gobierna el pasado, el que se reveló a la gente, pero que también tiene todo el conocimiento de lo que ha pasado atrás, de lo que pasa en el presente y de lo que ha de venir en el futuro. Se llama Rey de los siglos, inmortal, soberano, Dios eterno. Y es Rey de los siglos, es Rey del tiempo. De cada siglo es el que gobierna lo que pasa en el tiempo. Cuando está Pablo en el Areópago, en Atenas, a los atenienses, en todo veo que somos religiosos porque tenéis un altar al Dios no conocido, que es al que al que tengo, yo os lo voy a decir. Y dice una frase que me llena el alma, porque en Él vivimos, dentro de Dios, porque en Él somos, dentro de Dios, porque en Él nos movemos, dentro de Dios. No está tan lejos de cada uno de nosotros. Es que no siento la presencia. El problema no está en Dios, el problema está, ¿qué pasa contigo? Si nada más tienes que abrir el corazón y decirle, Jesús, oh Dios, alguna vez he estado pensando, porque me he sentido dolor, estaba frustrado, estaba depresivo, no sé, triste, porque a veces estoy. No me ha dejado ni hablar. En el pensamiento que me ha visto, ha descendido, me ha llenado mi vida, me ha arropado, me ha dado su cariño, me ha hecho llorar, me ha quebrantado. Y me ha susurrado dentro de mí, estoy aquí. Él no está lejos nunca. Él siempre está ahí contigo. Tú vives dentro de Él. Por eso es bueno amarnos entre nosotros horizontalmente, preocuparnos. En esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis como yo os he amado. Hablando del cuerpo de Cristo, según la actividad propia de cada miembro, para ir recibiendo su crecimiento en amor, ¿no? Cada uno de cada miembro tiene algo de Dios y lo tiene que impartir a los demás. El cariño, la paciencia, el amor, la nobleza, la sencillez, esa palabra que es sencilla que hay ahí, la sencillez de Cristo. Aprender de mí, soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué vamos a hacer con esta gracia que tenemos tan abundante, con esta gloria tan extraordinaria que tenemos de Cristo en nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer con ella? Yo quiero transportarme al futuro, visualizar lo que me espera. Dice San Pablo, me olvido de lo que queda atrás, borra el pasado, incluido la conversión, incluido las experiencias, incluido el pastoreo o las iglesias que haya podido establecer. Se olvida de todo y me agarro a lo que fui agarrado por Cristo para ver si logro llegar al premio de la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Descubrió que el llamamiento que tiene como salvo, como hijo, como hermano de Cristo, es más importante que el llamado de ser apóstol. A Juan le pasa lo mismo en el capítulo 3, primera de Juan. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces yo me convertí en un periodista por fe y le hablé. Pero Juan, ¿no eres apóstol? Sí. No, y profeta también, y maestro también. Mira el conocimiento que tengo del Evangelio, ¿no? El Evangelio de Juan, la divinidad. Tengo un montón de doctorados. El profeta, evangelista, pastor y maestro, todo, y tengo todos los dones. Pues entonces, ¿por qué dices que aún no se ha manifestado lo que has de ser? No, esto es para trabajar aquí, para hacer bien a la gente, para revelar lo que Dios me dé. Pero lo que quiero es llegar al final, visualizar la meta del supremo llamamiento, ver la gloria que nos espera. Entonces, camino en el presente, sabiendo que mi espalda está cuidada por Dios, y va delante de mí preparando todo, y me espera la gloria de Dios en el cielo.
Esto me ayuda a caminar, me ayuda a desenvolverme en medio de los problemas siempre confiando en Dios. Hay problemas que vienen, hay ropas negras que vienen a veces, hay momentos en la vida que nos rompen por dentro, pero no se rompe ni la fidelidad, ni la fe, ni la confianza en Dios. Como dijera San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. San Pablo es que era un águila, padrecico. Dice en el capítulo 3 de los Efesios, dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, válgame Dios Padre. Y de los pecadores será el primero. O sea que no fue Adán el primero. Dice Pablo que era él el primero. Se ve que quitó a Adán y se puso él. Porque yo quería ser el primero en ser perdonado. San Pablo es que se va en el capítulo 3 de los Efesios y dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me dio la gracia de predicar las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo. Y en el capítulo 3 y versículo 10 dice, ahora, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¡Qué gloria tiene la Iglesia! Es el recipiente donde se revela Dios Padre, Cristo, el Espíritu Santo. Lo dice en el capítulo 14. Vendremos y haremos una morada con Él, una morada de revelación, donde se revela el sentimiento paterno, donde se revela la potencia de Dios en nuestra vida, donde nos da la visión de la eternidad y saludamos lo que vemos en el futuro y lo abrazamos y lo esperamos y nos regalamos en el nombre de Jesucristo. Hermanos amados, por las ternuras de Jesucristo, por el amor del Dios Padre, por la bendita esencia del Señor bendito, damos gracias a Dios por tanta gracia que nos da. Damos gracias a Dios por ser Jesucristo, nuestro Señor, nuestro pastor. Cambió el veneno de la serpiente antigua por la savia de la vid verdadera en nuestra vida interior. Y ahí aparecen los frutos del Espíritu, la personalidad, el carácter de Jesucristo. ¿Qué dice en el capítulo 1 de los Hebreos? Dice, en los posteriores días, el pasado. Habló a los padres por los profetas. En estos posteriores días, ahora en el presente, nos ha hablado por el Hijo, por quien asimismo hizo el universo, el cual es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y por medio de sí mismo hizo nuestra purificación. ¡Viva la palabra de Dios, Padre! ¡Viva ese Jesucristo en nuestra vida! Y a Juan le dice, yo soy el que era, el que es, el que ha de venir, y dice, el Todopoderoso. San Pablo dice que Jesucristo es el Dios bendito por los siglos. Dios fue manifestado en carne. Grande es el misterio de la piedad. En el mundo estaba el mundo, por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Tenemos la luz de la vida, la luz del futuro, la luz de la gloria en el presente. El pasado borrado, solo queda lo bueno del pasado, nuestra conversión, nuestro nuevo nacimiento, las experiencias con Dios, la gloria del Espíritu Santo en nuestra vida, la belleza de la palabra de Dios. Cuando se abre parece una uva de moscatel, y cuando se revienta dentro de la boca, esas glándulas que tenemos por ahí transmiten al cerebro, oh por Dios, la sustancia esa de la uva de moscatel. Pues mejor es la palabra del Señor. La palabra que yo os hablo son espíritu y son vida, dijo Jesucristo. Cuando esa palabra se revienta en el alma, imparte la vida y el espíritu, deja la sustancia de la imagen misma que es Cristo del Padre. La imagen de su real sustancia, el resplandor de su gloria. Y estamos revestidos de Cristo. Y Cristo se está formando en nosotros. Y la sustancia del Padre está impregnándose por las entrañas de nuestra vida.
Por eso, después de tanta gracia que tenemos y tanta riqueza de Dios en nuestra vida, ¿qué vamos a hacer con esta riqueza? Añadirle lo que dijo San Pablo a Timoteo: adorna la doctrina con tu conducta. Palabra sana y irreprochable, que no tenga nada el adversario que decir de vosotros. ¡Viva Dios! ¡Qué consejos más santos y más puros! Nuestra vida tiene que ser una vida anclada, sujeta en la cruz del Calvario, cosiendo la presencia del Señor Padre. Y bajo la sombra de la cruz ponernos, tocar el madero y sentir la sangre de Cristo en nuestra vida. Y mirarle como muere por nosotros. Por eso, hermanos amados, vueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella, Dios Padre le ha hecho Señor y Cristo. Y ese Cristo de gloria está con nosotros, viviendo en nuestra vida. Y nosotros estamos viviendo en Dios. Sentimos la presencia. Pero no te olvides nunca. Dice que cuando Nabucodonosor lo convirtió pues, prácticamente en un animal, le cambió hasta el digestivo porque comía hierba con los asnos monteses, le crecieron plumas y uñas. Bueno, yo no sé cómo en qué lo convirtió. Dice, cuando levanté los ojos al cielo, mi razón me fue devuelta. Y todos los que vinieron a buscarme y todo, volvió a ser quien era antes, pero con una diferencia bastante grande. Le da la gloria a Dios, le da la honra a Dios. No hay quien detenga su mano. Ya depende del cielo, depende de lo que diga Dios. No de su corona regia, no de su triunfo, sino de lo que dice el cielo de él. Porque el cielo gobierna, dice la palabra de Dios en el capítulo 4 de Daniel. Iglesia del Señor, voy a terminar, hermanos. No quiero cansaros ni daros la tarde. Sencillamente es una palabra de cariño de Cristo. Saber lo que nos ha concedido, lo que tenemos como Iglesia del Señor. Os deseo de corazón que seáis felices en abundancia en el Señor y que la gracia de Él inunde vuestro corazón y que la paz del Señor gobierne vuestra vida y los pensamientos y corazones sean guardados en Jesucristo. Bendito sea el hermano José el Castellano, el pastor de Pan Bendito, que me ha dado el privilegio de estar con vosotros esta tarde y con él, como no. Gracias, hermano, que Dios te lo pague y te bendiga por darme esta dicha, este honor. He querido transmitir este pensamiento del Señor que me ha dado. Como me lo ha dado y lo he recibido, así lo he transmitido. Ojalá que os haya hecho un poquillo de bien, aunque sea un poquito, a la fe que tenéis en Jesucristo, a la esperanza de la gloria que compartimos juntos. Muchas gracias, de verdad. Un abrazo, José, pastor, un abrazo a ti, a todos los hermanos, siervos y a toda la iglesia de Pan Bendito. Os respeto un montón, os valoro un montón, y os quiero y os ajunto un montonazo, como me dicen mis hijos. Te ajuntamos, papá. Esa palabra me agrada. Es muy bonita, muy tierna. Un abrazo. Que Dios os bendiga, hermanos.